Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por esta oportunidad que nos brindas para poder estudiar tu santa palabra, escudriñar tu escritura, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder beber del manantial inagotable de tu palabra, Señor. Cada uno de mis hermanos y hermanas alrededor de Latinoamérica, que podamos, Señor, entender tu palabra y compartirla con tu pueblo. Gracias, Padre, por mis hermanos y hermanas que se esfuerzan por llevar adelante el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Adelante, mi hermano. Gracias, hermanos. Hermanos, hermanas, buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Agradezco mucho a mi hermano Fernando por la oración. Y vamos a estudiar la parte que sigue de estos estudios que estamos haciendo a la epístola a los Gálatas. En esta ocasión vamos a estudiar la porción que va de del capítulo 2, versículos 11 al 16. Por las observaciones que voy a hacer esta noche, hermanos, vamos a dividir este estudio en dos partes. Y a manera de introducción al pasaje que vamos a estudiar, quiero decir lo siguiente. Ustedes ya habrán notado por la introducción y por las partes que hasta este momento se han expuesto, que toda la carta a los Gálatas es una polémica, desde el 1:1 hasta el final. Es una polémica de Pablo contra los judaizantes. Estos judaizantes son cristianos judíos que se habían infiltrado en las iglesias de Galacia del Sur, que el apóstol Pablo junto con Bernabé habían fundado. Y el mensaje de estos judaizantes era que, en muy pocas palabras, que no bastaba la fe sola en la obra perfecta de Cristo para salvarnos, sino que era necesario guardar la ley de Moisés también. Y la situación en la que Pablo presenta estos versículos, capítulo 2, versículos 11 al 16, en particular los versículos 11, 12 y 13, es algo así como la cereza del pastel. La gota que había derramado el vaso de esta incursión de los judaizantes dentro de las iglesias cristianas gentiles que habían comenzado a plantarse desde Antioquía. Y la actitud realmente anticristiana de Pedro y de Bernabé, que los hizo apartarse de los gentiles cristianos de la iglesia de Antioquía, motivada por algunos de parte de Jacobo, da lugar a todo el discurso de la carta. No solamente unos cuantos versículos, es decir, el capítulo 14, 15 y 16, sino de hecho, a partir de aquí, a partir del versículo 13, el apóstol Pablo hace una exposición de la salvación, es decir, de la justificación por la fe y la santificación en Cristo Jesús por la gracia sola, sin las obras de la ley. Esta es una exposición doctrinal verdaderamente espléndida de Pablo con respecto a la ley y a la gracia. Insisto que va desde el 2.13, 2.14 hasta el 4.31. Algunos piensan que se extiende desde el final de la carta.
Y vamos a leer estos versículos en este momento. Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 16. Dice así: pero cuando Cefas fue a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes que vinieran algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero cuando vinieron, se retraía y se apartaba, teniendo temor de los de la circuncisión. Y los demás judíos se unieron a él en su insinceridad, de tal manera que hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Cefas delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos por naturaleza y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, también nosotros creímos en Cristo Jesús para que fuéramos declarados justos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. De hecho, el mensaje continúa de aquí, como explicaba hace un momento, realmente, cuando menos hasta el final del capítulo 4. Con la finalidad de entender mejor el capítulo 2 que venimos estudiando, y en particular el conflicto que se suscitó en la iglesia de Antioquía, una iglesia que era gentil y judía, este conflicto que surge entre Pablo, Pedro y Bernabé y los judaizantes, es decir, los enviados de Jacobo. Quiero señalar algunos aspectos de la narración de Pablo que anteceden a esta sección. Y quiero tocar en particular del capítulo 2, los versículos 2, 6 y 9. Vamos a leerlos. Y subí según una revelación y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles, pero lo hice en privado a los de reputación, para cerciorarme de que no corría o había corrido en vano. Luego el versículo 6. Pero de los que parecían ser algo, lo que eran no me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí ciertamente los de reputación nada me impartieron. Y el versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo y Cefas y Juan, quienes parecían ser las columnas, nos dieron la diestra a mí y a Bernabé en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. En estos 3 versículos, el apóstol Pablo se refiere de una manera consecutiva a las autoridades de la iglesia de Jerusalén. Pero vean ustedes los términos que emplea Pablo para referirse a ellos. Viendo al versículo 2, dice: a los de reputación. Subí según una revelación y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles, pero lo hice en privado a los de reputación. Ahora fíjense cómo se parece esto a la manera como se refiere Pablo a estas autoridades de Jerusalén en el versículo 6. Dice: los que parecían ser algo. También dice: lo que eran no me importa. Y vuelve a repetir hacia el final: a mí ciertamente los de reputación nada me impartieron.
En la traducción de Richard Longenecker a esta parte final del versículo 6, él nos diría, those seemingly important, aquellos aparentemente importantes. Y finalmente el versículo 9, que dice, los que parecían ser las columnas. Quienes parecían ser las columnas. Me parece a mí que una mejor traducción de estos tres versículos en estas partes que he señalado es la que propongo a su consideración. En el versículo 2, en Gálatas 2:2, donde dice la Biblia textual, a los de reputación, en realidad el texto griego dice tis dokusin, donde se emplea el verbo dokeo. Dokeo, que significa pensar, significa suponer, y cuando se lo emplea en un sentido intransitivo significa parecer, que es justamente la manera como se usa en el versículo 2, en el versículo 6 y en el versículo 9. De modo que en el versículo 2, una mejor traducción sería a los que parecen ser algo. En el versículo 6, donde dice los que parecían ser algo, ahí está mejor traducido, aunque no es tiempo imperfecto como aparece en el texto griego, sino en tiempo presente, los que parecen ser algo. Igual en el versículo 2. Y en el versículo 6 ya ven que se menciona dos veces. Esta primera que acabamos de ver, los que parecen ser algo, y la segunda parte que dice, donde dice los de reputación, ahí dice y docundes, que significa los que parecen algo. Normalmente se añade elípticamente el verbo ser o estar, es decir, los que parecen ser algo. Y finalmente en el versículo 9, donde dice quienes parecían ser las columnas, aquí solamente habría que, aquí respetan el verbo, la traducción española de parecer, que es correcto, es un verbo intransitivo, y nada más habría que cambiar el tiempo perfecto. El tiempo imperfecto parecían por el presente, que es lo que aparece ahí, los que parecen ser columnas. Entonces, en estos tres versículos tenemos los que parecen ser algo, los que parecen ser algo, los que parecen ser algo, los que parecen ser columnas. Y Pablo se expresa de esta manera en estos tres versículos, muy probablemente como una reacción frente a la adulación inflada de que los judaizantes hacían de los líderes de Jerusalén. No hay duda de que Pablo reconoce el papel legítimo de los apóstoles de Jerusalén en la iglesia, pero esto no lo lleva de ninguna manera a comprometer su afirmación de que su evangelio proviene de Dios y de Cristo, aparte de cualquier autoridad humana. Por supuesto, hay quienes niegan que Pablo utilice aquí cierta ironía en estas palabras. Pero hay otros que piensan diferente. Y me parece realmente difícil, y muchos de nosotros podemos convenir aquí, pasar por alto al menos un cierto tono como de desdeño en estos tres versículos y en general en los primeros 11 versículos del capítulo 2. Pero este desdeño no va dirigido contra los apóstoles de Jerusalén, sino más bien
dirigido a las afirmaciones que acerca de ellos estaban haciendo los judaizantes. Y hay un punto muy interesante aquí en el capítulo, en el versículo 2. Dice, yo subí según una revelación, es decir, no sube Pablo porque lo mandaron llamar los líderes de Jerusalén, sino sube en aquella dependencia que tenía Pablo con respecto a Cristo, con respecto a Dios. Sube según una revelación. Y esto después de 14 años, dice el versículo 1, y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles. Se los expuso a los apóstoles de Jerusalén. Dice, pero lo hice en privado. Como dice ahí, a los que parecían ser algo, parecían desde el punto de vista de la mayoría, sobre todo de los judaizantes, a los de reputación, para cerciorarme de que yo no corría o había corrido en vano. Nuestra hermana María Isabel, muy al principio del estudio, había hecho una pregunta que ¿qué significaba esto de para cerciorarme de que no corría o había corrido en vano, dado que aparece esta situación como de que los apóstoles que tenían que dar su aprobación al mensaje, al evangelio de Pablo, para que Pablo pudiera seguir predicando el evangelio? Y esta realmente no es la idea que está detrás de las palabras aquí que tenemos para cerciorarme de que no corría o había corrido en vano. El hermano Marto tocó bastante bien el pasaje en el estudio de la vez pasada. Creo que lo trató muy bien, y es decir, lo que significa esta parte, para cerciorarme que no había corrido en vano. Y con respecto a esta última parte, yo solamente me permito añadir lo siguiente. Pablo tenía la seguridad divina de la validez de su predicación. Y no necesitaba de autorización humana para llevar adelante su misión. Y eso lo podemos ver muy bien cuando leemos, por ejemplo, el capítulo 1:1, donde dice que él es apóstol no de hombres, ni por hombres, sino de Jesús el Mesías. Lo podemos leer también en los versículos 11 y 12, que dice, porque os hago saber, hermanos, que el evangelio proclamado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. También podemos leer el versículo 15, pero cuando el que me separó desde el vientre de madre y me llamó por su gracia, se agradó de revelar a su Hijo en mí para que lo proclamara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes de mí, sino que me retiré a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Y luego, después de 3 años, subí a Jerusalén a visitar a Cefas, que es Pedro, y permanecí con él 15 días. Vean ustedes de qué manera tan acertada lo comenta esta situación el profesor F. Bruce. Dice él que la comisión de Pablo no se deriva de Jerusalén, pero tampoco se podía ejecutar con eficacia excepto en comunión con Jerusalén. Entonces, una división, una escisión entre la misión de Pablo a los gentiles y la iglesia de Jerusalén sería desastroso. Cristo se dividiría y toda la energía que Pablo había dedicado y esperaba dedicar a la evangelización del mundo gentil se frustraría. Esto dice el profesor Bruce.
Ahora bien, la desaprobación de los líderes de Jerusalén, en caso de que existiera tal desaprobación, no podría invalidar el ministerio de Pablo ni su mensaje, ciertamente. Pero hay que reconocer que haría muy difícil la divulgación del Evangelio. De hecho, hermanos, cualquier ruptura entre Pablo y los apóstoles de Jerusalén en lo esencial del Evangelio, realmente, como dice el profesor Bruce, sería un desastre, tanto para la misión de los judíos como para la de los gentiles. Y la unidad de la iglesia forma parte de las cosas amadas y profundamente queridas del apóstol Pablo. La unidad de la iglesia en medio de su diversidad era de gran importancia para él, como lo podemos ver en sus grandes esfuerzos, por ejemplo, en lo que respecta a la ofrenda para Jerusalén. Y en lo que toca a los versículos 2, 6 y 9, vamos a leerlos una vez más. Capítulo 2, versículos 6 y 9. Pero de los que parecían ser algo, lo que era no me importa, Dios no hace excepción de personas. A mí ciertamente los de reputación nada me impartieron. Y como dice el versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, quienes parecían ser las columnas, nos dieron la diestra a mí y a Bernabé en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles. Fíjense aquí el uso de la palabra columna. Este término columna, tenemos que entender qué significa. Entre los cristianos judíos, este título de columna que se dio a los apóstoles tenía originalmente un sentido escatológico. Es decir, el término columna se refería al sitio de honor que el Señor les había dado a los 12 apóstoles para los últimos días. ¿Recuerdan ustedes cómo ellos les dijo nuestro Señor, van a ser jueces justo en el juicio final de las 12 tribus de Israel? También dicen las 12 puertas de la ciudad de la Nueva Jerusalén llevan sus nombres. Es decir, este sentido de fortaleza, este sentido de columna, la idea de fortaleza está implícito en el término columna, está referido a los últimos días. Y seguramente que la iglesia, que fue la que dio este nombre a ellos, columnas, venía de esta idea. O sea, la cuestión de que parecían ser algo, parecían de importancia, parecían ser las columnas, se debía justamente a esto, pero lamentablemente muy pronto en Jerusalén el término columna, este término fuertemente escatológico, adquirió un significado institucional, un significado diferente y además un desarrollo del que Pablo abiertamente no estuvo de acuerdo. Un desarrollo, una implicación, una connotación que se dio a esta situación que Pablo desaprobó. Por eso en el versículo 6, en el capítulo 2, 6, dice, por ejemplo, lo que eran, como dice el versículo 6, lo que eran no me importa. Y una mejor traducción sería lo que eran antes o lo que eran en otro tiempo. Este es aquí la traducción del adverbio poté, que tal parece se escapó aquí, se sintió quizás el traductor de la Biblia textual, lo sintió redundante, pero es muy interesante y muy importante que esté lo que era antes o
o lo que eran en otro tiempo, aquí se refiere a la época en que lo escatológico se convirtió en una posesión eclesiástica, en la que se veía a Santiago, a Cefas y a Juan como los líderes institucionales de la iglesia cristiana con prerrogativas especiales. Sin lugar a duda, los 12 apóstoles tienen un lugar especial en los últimos días, pero esto no les daba derechos exclusivos institucionales en la iglesia. Pablo dice lo que eran en otro tiempo. Hace referencia a su relación personal con Jesús mientras estaba en la carne. En el caso de Jacobo, por ejemplo, como su hermano, o en el caso de Pedro y Juan como sus seguidores personales, o como el hecho de que tanto Jacobo, Pedro y Juan normalmente eran llamados en ocasiones de manera especial para el Señor, por ejemplo, para contemplar aspectos insólitos de su vida como el Hijo, segunda persona de la Trinidad, en la manifestación aquella, recuerdan, en la transfiguración. Bueno, estamos aquí, lamentablemente, ante una veneración de este tipo de relaciones pasadas, que los judaizantes fueron exaltando y contra la que Pablo reacciona aquí. Noten ustedes la manera como Pablo lo expresa en aquí en el versículo 6, lo que eran no me importa. Lo que fueron en otro tiempo no me interesa, Dios no hace acepción de personas. Y de hecho, dice él, a mí ciertamente los de reputación o los que eran estimados por los demás, porque esta fue la única manera como ellos fueron considerados columnas. Si nosotros leemos la eclesiología de Pablo, la iglesia no se establece sobre columnas, ni existe tal cosa como una iglesia madre de la que las demás iglesias dependen para aprobación de cosas o desaprobación. Y Pablo, de hecho, reacciona de una manera muy fuerte contra cualquier perspectiva que sea según la carne. De hecho, lo que ellos hayan sido o no hayan sido es según la carne. Nosotros recordamos, por ejemplo, 2 de Corintios 5:16, que dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún al Mesías conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. La manera que tenemos nosotros ahora de percibir al Mesías, nosotros los hijos y las hijas de Dios que estamos viviendo en el nuevo pacto, es una manera espiritual intensamente profunda, más allá de lo que los ojos o los sentidos físicos puedan percibir de las personas o de las cosas o de Dios mismo. Nosotros estamos ahora unidos a Dios. Estamos unidos a la persona del Mesías. La forma como nosotros llegamos a conocerlo es intensamente más profunda que si lo tuviéramos nosotros frente a nosotros, físicamente. Por eso les dijo el Señor, les conviene que yo me vaya. Les conviene porque entonces yo voy a enviar al Parácletos. Y es el Parácletos el que nos une íntimamente a su persona. Era necesario que pasáramos de las cosas de la carne a una percepción profundamente espiritual.
Esta es realmente la madurez que tenemos los hijos de Dios en el nuevo pacto, que hemos sido unidos por el Espíritu al cuerpo del Mesías. Y esto que acabo de explicar creo yo que es vital para entender lo que nuestro pasaje de esta noche, en los que va de los versículos 11 al 16. Lo notable de esta sección es que Pablo se enfrenta cara a cara, de una manera terriblemente tensa y dramática, con una de estas columnas, Pedro. Y Pablo lo hace defendiendo la pureza del mensaje del Evangelio. Y encontramos aquí a Pedro y a Pablo enfrascados en un conflicto abierto, uno frente al otro, sobre cómo debe implementarse en el terreno de los hechos, cómo debe vivirse la doctrina de la justificación por la fe. Cuando nosotros leemos el versículo 9, dice ahí que cuando Pablo visitó Jerusalén, Pedro, Jacobo y Juan le dieron la diestra en señal de compañerismo a él y a Bernabé. Esto significó que tanto Pablo como Bernabé recibieron una aceptación plena y pública como verdaderos apóstoles, sobre todo el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles. Pablo recibe una aceptación plena y pública como un verdadero apóstol por los apóstoles de Jerusalén. De esta manera derrotaba a los judaizantes, a esos cristianos profesantes que en realidad, dice ahí, eran falsos hermanos. Pero saben, cuando Pablo visitó Antioquía, las cosas cambiaron. Pablo, que había recibido la diestra de Pedro en señal de compañerismo, ahora se le oponía cara a cara. Y el punto que se había tratado, si ustedes recuerdan, en el Concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, el punto tratado en el Concilio de Jerusalén, como en esta carta a los Gálatas, y en este caso concreto de nuestro pasaje, de versículos 11 en adelante, tiene que ver no solamente con las doctrinas de la justificación y la santificación. Realmente aquí los énfasis, ciertamente, tanto en Hechos 15 como en Gálatas, son distintos. En Hechos 15, por ejemplo, la pregunta era, ¿tenemos que circuncidarnos para ser salvos? Pero en Gálatas la pregunta es, bueno, ahora que ya somos hijos de Dios y estamos en el nuevo pacto, ¿cuál es la relación que tiene la ley de Moisés con nuestra vida? Después del Concilio de Jerusalén, Pedro visitó Antioquía. Pedro comía libremente con los cristianos gentiles, como dicen los versículos 11 y 12. Dice, porque antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero cuando vinieron estos de parte de Jacobo, se retraía y se apartaba, teniendo temor de los de la circuncisión. Fíjense cómo menciona Pablo a aquellos cristianos judíos que estaban en Jerusalén, todavía demasiado cerca de la ley, todavía guardando demasiadas cosas de la ley, no conocían todavía la libertad que Pablo traía con su mensaje de la gracia sola. Había dentro de este grupo de cristianos judíos en Jerusalén unos que eran demasiado radicales, a los cuales se les llamó los de la circuncisión, que pensaban que los gentiles no podían ser salvos a menos que fueran circuncidados y guardaran la ley de Moisés.
Entonces vemos aquí en el versículo 12 que Pablo, después de aquel concilio de Hechos 15, visita Antioquía, come libremente con los cristianos gentiles, los entiende en esta nueva perspectiva del nuevo pacto en la que Dios derriba la pared de separación entre judíos y gentiles y hace de los dos un nuevo cuerpo, que también es llamado el Israel de Dios. Y además, lo que hace Pedro de comer libremente con los cristianos gentiles está en perfecta armonía con la posición que tenía cuando defendió en el concilio de Jerusalén la igualdad que había entre gentiles y judíos, y defendió también, si ustedes leen, se los dejo de tarea, en el capítulo 15, versículos 6 al 11 del libro de los Hechos, defiende la salvación por gracia mediante la fe, que ahora ya era patrimonio de judíos y de gentiles. Pero nos dice aquí, en el versículo 12, en la primera parte, que aquella situación paradisíaca, tranquila, bella, donde Pedro ya no tenía reticencias para llegar a la casa de un gentil, para llegar a su casa, para comer con él, cosa que los judíos no cristianos bajo ninguna circunstancia harían, porque se contaminarían. Pues tenemos ahora aquí, hermanos, esta situación en la que, en armonía con la posición de que había tomado en el concilio, Pedro defiende la igualdad entre gentiles y judíos y defiende la salvación por gracia. Y estos enviados que vienen de parte de Jacobo intimidan al mismo Pedro y a Bernabé. Fíjense cómo dice ahí. Y además, un grupo de judíos fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Dice, y los demás judíos se unieron a él, a Pedro, en su insinceridad, de tal manera que hasta Bernabé, el gran compañero de Pablo, que conocía perfectamente la predicación de Pablo, que sabía que estaba al tanto de que se estaba viviendo ya en el nuevo pacto, fue arrastrado por la hipocresía de ellos, tanto de los judíos que dice aquí, como la del mismo Pedro. ¿Qué poder tenían estos personajes? Hermanos, el poder de la persona de Jacobo, el nombre y la reputación de que lamentablemente se le había rodeado. ¿Saben ustedes que existe una serie de cartas, probablemente apócrifas algunas de ellas, en las que se escribe a Jacobo y se le llama excelentísimo hermano de Cristo, Padre, se le llama Señor, y esto parece ser como que es la historia de todas las épocas, que volvemos a cometer los mismos errores y comenzamos a inflar las situaciones de persona, a pesar, hermanos, de que el mensaje mismo del Evangelio es un mensaje en el que Dios nos pone a todos, apóstoles, 12 apóstoles, y el resto de los creyentes, hombres y mujeres, en pie de igualdad. Nos hace a todos hijos e hijas de Dios. Nos hace a todos en virtud de haber sido revestidos de Cristo como hijos de Abraham. Nos hace a todos herederos, y dice nuestro Señor, todos vosotros sois hermanos, y ninguno se dirija a otro llamándole Padre, o llamándole Señor, o llamándole líder, porque solo uno es vuestro líder, solo uno es vuestro caudillo, solo uno es vuestro maestro, el Cristo. Pero ¿qué poder llegan a tener las personas, inclusive algunos personajes cristianos?
Lo vemos nosotros aquí en esta carta. Llegan algunos de parte de Jacob, que todavía estaban anclados en la ley y que no veían con buenos ojos a los gentiles y que no comerían ciertamente con los gentiles. Tan es así que cuando llegaron ellos, hasta el mismo Pedro se retrae y se apartaba. El temor a semejantes enviados provoca que estos dos, de manera particular Pedro y Bernabé, y el resto de los judíos que estaban ahí en la iglesia de Antioquía, se apartaran de los gentiles. Y además ya no tenían comunión con ellos. El temor que se apoderó de Pedro hizo que contradijera abiertamente lo que internamente sabía que era correcto y que había defendido públicamente en Jerusalén. Entonces, con toda razón y con toda justicia, Pablo se enfrenta a Pedro de manera dramática. En primer lugar, para defender la verdad del Evangelio, como nos diría aquí el versículo 14, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente en cuanto a la verdad del Evangelio, algo que menciona Pablo también en el versículo 5, a los cuales ni por un momento aceptamos someternos, esto ante una primera arremetida de judaizantes. Dice, a los cuales ni por un momento aceptamos someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con nosotros. Pues aquí tenemos en Gálatas capítulo 2:11 otra arremetida. Los primeros a los que se menciona en el versículo 5 son declarados y expuestos en el concilio de Jerusalén como falsos hermanos y gente que los apóstoles no enviaron, como nos diría el capítulo 15, versículo 24 de los Hechos. Pero aquí tenemos una segunda arremetida de gente que viene directamente de parte de Jacob. Pablo, con toda la razón del mundo, se le enfrenta a Pedro de manera dramática. En primer lugar, decimos, para defender la verdad del Evangelio, y en segundo lugar, por amor a Pedro, para que Pedro no cayera en el anatema que había mencionado Pablo en el capítulo 1, versículos 7 y 9, para que no cayera en el anatema de contradecir, quizás no de palabra, pero sí en la práctica, el Evangelio. Dice, no que haya otro Evangelio, sino que algunos os inquietan y quieren pervertir el Evangelio de Cristo, pero si aún nosotros o un ángel del cielo, nosotros, sí, es Pedro, es Bernabé, son los apóstoles mismos, si aún nosotros o un ángel del cielo, y caray hermanos, los ángeles eran tenidos en inmensa estima por los judíos, a veces hasta se les daba un culto casi idolátrico. Ellos pensaban que realmente los ángeles tenían poder para cambiar el destino de los hombres. Pero Pablo dice, justo dando en el blanco contra esta falsa creencia judía, si aún nosotros o un ángel del cielo proclamara un evangelio contrario al que os proclamamos ya, sea anatema. Fíjense cómo el mismo apóstol Pablo se incluye. Si aún nosotros, si yo ya les he proclamado el evangelio, pero el año que viene llego yo proclamándoles otra cosa, yo soy maldito, yo soy anatema. Si llega cualquiera de los 12 apóstoles, si llegara una procesión de ángeles, incluido Miguel, el gran protector de los judíos, y les proclamara un evangelio distinto al que ya os anuncié, sea maldito. ¿Y por qué es esto así? Pues porque dice Pablo en el versículo 1 que el evangelio que él había recibido lo recibió de parte de Dios. Era justamente la palabra misma de Cristo, que merecía toda, absolutamente toda
toda la aprobación, toda la sumisión. Por eso, hermanos, los dichos que hemos examinado del capítulo 2, versículos 2, 6 y 9, es, hermanos, para desinflar ese concepto jerarquizado, ese concepto humano de que lamentablemente rodeamos a las personas importantes. Y es por esta razón que Pablo se enfrenta a Pedro, una de las llamadas columnas, y Pablo se le enfrenta de una manera dramática. Y Pedro, realmente con su proceder, estaba contradiciendo el evangelio de la gracia que él ya había predicado en el concilio de Jerusalén, que lo había predicado, que lo había defendido y que lo venía practicando ahí mismo con los hermanos de Antioquía hasta que llegaron estos judaizantes de Jerusalén. Y de esto podemos nosotros aprender que para Pablo lo verdaderamente prioritario, muy por encima de toda consideración humana, es la fidelidad absoluta a la verdad del mensaje del Evangelio. Porque en el Evangelio se revela, dice el apóstol, la justicia de Dios. Así que lo que está en juego aquí es la gloria de Dios, es la salvación, es la vida misma. Y una mala proclamación o una mala práctica contradice el Evangelio, lo corrompe, lo hace incomprensible ante los demás, lo vuelve ineficaz. Y bueno, hermanos, pues continuaremos la próxima semana con la exposición de esta sección del 11 al 16. Hermanos, les devuelvo la palabra. Muchas gracias por estar presentes y bienvenidas sus preguntas o comentarios. Pues mis hermanos, agradezco profundamente a mi hermano José Antonio la exposición del texto. Me parece que hay muchos puntos relevantes. Me gustaría saber si existe algún hermano, alguna hermana que quisiera comentar o hacer alguna observación, alguna pregunta. Adelante, mis hermanos. Bien, hermano, a mí me gustaría hacer un par de, de, de observaciones. A mí me parece que es sumamente importante el comprender que el Evangelio de Cristo reposa en la suficiencia del sacrificio de Cristo. Creo que el día de hoy, aunque sí sabemos de hermanos, o no sé si llamarle como Pablo, falsos hermanos, que promueven ideas judaizantes el día de hoy, también es cierto que existen muchos movimientos dentro de la iglesia que evocan o que quieren imponer dentro de las iglesias el hecho de que el sacrificio de Cristo no es suficiente para salvación y que se requieren
otros requisitos. Se le puede llamar bautismo, se le puede llamar membresía, se le puede llamar eh, orden de la iglesia, la confesión de fe, etcétera. Pero si todo esto o cualquiera de estas cosas tienen que ser añadidas para ser salvos, creo que se falla en entender el verdadero evangelio, y como bien lo explicaste, mi hermano, es algo de condenar. Me parece que en especial me llama mucho la atención, por ejemplo, Filipenses 3:2, donde, sabiendo que Gálatas era una de las primeras cartas, después Pablo, al escribir Filipenses, y al esparcirse esta idea judaizante, dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la mutilación. Y la mutilación, pues obviamente es una referencia probablemente peyorativa de parte de Pablo a la circuncisión. Es decir, realmente estos falsos hermanos, porque no es posible llamarles hermanos, estaban abandonando el verdadero evangelio de Cristo para ir y proclamar no solamente el evangelio de Cristo, sino alguna deformación de este evangelio, que era Cristo más algo. Y este algo era la circuncisión y guardar la ley. Ahora, Pablo lo vuelve a repetir en Gálatas 5:2, donde dice: mirad, yo, Pablo, os digo, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Es decir, no como en el caso de Timoteo, que lo analizamos la clase anterior en Hechos 16, en el cual, actuando en Timoteo y Pablo dentro de la libertad cristiana, circuncidan a Timoteo por amor a los gentiles, a los judíos inconversos, para alcanzarlos en este esfuerzo misionero, pero no haciéndolo como parte de los requisitos para salvación. De hecho, yo creo que una de las mejores lecciones que vamos a tomar aquí de Gálatas, y más adelante lo veremos, es que la ley ciertamente no actúa para salvación, como bien lo vimos en el 2:13, me parece ser que dice, en el 2, porque dice, del 16, sabiendo que el hombre no es declarado justo por las obras de la ley, es decir, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. También nosotros creímos en Cristo Jesús para que fuéramos declarados justos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. La fe en Cristo como tal, no solamente, lo vamos a ver más adelante, no solamente es la fórmula de justificación, sino que también es parte de la fórmula de santificación. Y la ley no es parte de la solución aquí, sino que es parte del problema. Y justamente ahora estaba leyendo el libro de Más yo os digo, justamente de nuestro hermano Rion Reisinger, en el cual él pone un apéndice, el apéndice C, donde cita el maestro Martin Lloyd-Jones en su introducción a su libro para Romanos 7,
en el cual explica justamente el maestro Jones que justo lo que Pablo trata de explicar en Romanos es que la ley, así como Cristo, la fe en Cristo nos dio entrada en el reino de los cielos, asimismo la fe en Cristo nos lleva de la mano para aprender a vivir en Cristo. Y a esto viene, yo creo que con mucha mucha relación al caso, Colosenses 2:6, donde Pablo dice: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús en el Señor. O sea, ¿cómo lo recibimos? A través de la fe, únicamente por la fe. De la manera que recibisteis a Cristo Jesús en el Señor, vivir en Él. Es decir, ahora la fuerza motora del creyente es la nueva vida en Cristo, ese nuevo corazón, ese poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, que permite ser guiado a través de la Escritura para obedecer a Dios y andar por fe, porque el justo vivirá por la fe. No dice será justificado por la fe solamente, sino que también aprenderá a vivir por la fe. Y solamente para cerrar, mi hermano, me llama muchísimo la atención tu comentario, lo cual es genial porque es más que la verdad. Cómo a veces nuestra práctica niega la buena teoría. Podemos probablemente predicar un buen evangelio, podemos quizá hablar del verdadero Jesús, pero si nuestros hechos, como en este caso Pedro retrayéndose y haciendo división entre los hermanos, pues nos dejas una tarea importante para meditar hasta qué punto realmente nuestros actos reflejan esa unidad y ese derribe de la pared intermedia que nos dividía entre judíos y gentiles. Y probablemente el día de hoy ya no se trata de judíos y gentiles, pero se trata de laicos y de líderes, o del clero, o de diferentes estratos sociales, o de si eres allegado a los líderes o si eres reconocido por ellos. Y parecía ser que es una condición del corazón humano, de la carne, el siempre querer hacer ese tipo de distinciones y no reconocer que lo que justamente Pablo dice en Gálatas: ya no hay varón ni hembra, ya no hay judío ni griego, sino que todos somos uno en Cristo. No sé si haya algún otro hermano o hermana que quiera comentar algo al respecto. Adelante, Fernando. Buenas noches, hermano. Quería comentar que me quedé pensando que en la eclesiología de Pablo no aparece el término de columnas. Y ciertamente, como decía el hermano, esa referencia que él hace acerca de los que parecían ser algo es una confrontación a la adulación que
estaban recibiendo estos apóstoles de parte de los judaizantes, ¿no es cierto? Y meditaba que Pedro en su eclesiología tampoco lo pone al Señor como columna, sino como la piedra angular, la principal piedra, y que todos los creyentes somos piedras vivas, no hay columnas en la eclesiología de Pedro, ¿no? Cuando escriben en su carta, y que Pablo habla acerca del templo de Dios, que es la iglesia, y que tampoco hace referencia a personajes especiales que están sosteniendo esa iglesia que el Señor formó, ¿verdad? Así que, bueno, quería comentar que me llamó la atención eso, y que esa distinción, ese afán por querer levantar columnas, cuando realmente el Señor dice que todos somos piedras vivas, ¿no? Y que Él es la principal piedra del ángulo. Cómo la doctrina equivocada, en este caso los judaizantes, habían empezado a hacer esa diferencia clero-laicos, ¿no? Que después llegó con el tiempo. Y cómo el apóstol Pablo casi irónicamente bueno, ese era el comentario que quería hacer acerca de ese punto, hermano. Muchas gracias, mi hermano, muy atinada tu observación. Y de hecho, justamente uno de los principales puntos que argumenta la Iglesia Católica, la Iglesia Católica Romana, es que ellos, voy a cerrar un poquito tu micrófono, mi hermano. De hecho, lo que pareciera ser es que la Iglesia Católica Romana lo primero que argumenta es que ellos tienen una sucesión apostólica, y justamente ellos a lo que apelan es que hay una cierta hay una trans ¿cómo lo podría explicar? Existe esta transferencia de poder apostólico que pudiera hacer que ahora la iglesia, por eso es que ellos no reposan tanto en la escritura, sino en los dogmas de la iglesia, debido a que los papas, en este caso, pareciera ser que tienen esta investidura con la cual ellos pueden, según ellos, pues emitir dogmas y demás doctrinas, y me parece que es de suma importancia ver cómo Pablo enfrenta a Pedro, a este Pedro que muchas veces ha sido mal interpretado, el pasaje en donde dice, bueno, sobre esta roca, que Cristo justamente se estaba refiriendo a la verdad que Pedro en ese momento había confesado, de que Cristo era el Hijo de Dios. Sobre esa roca Cristo iba a edificar su iglesia. Y me parece que ese es un problema vital, el no entender esa verdad, porque vemos a este Pedro no solamente siendo en este caso valiente y confesando a Jesús como el verdadero Hijo de Dios, lo cual Cristo nuestro Señor es rápido en mencionar que esto fue dado por una revelación del Padre, y que no fue algo que él se dio cuenta como si hubiera sido sumamente un teólogo estudioso que llegó a esa conclusión, sino que es algo que le fue revelado por el Padre. Pero este mismo Pedro lo vemos más adelante fallando en fe
una y otra vez, y de tal manera que Jesús incluso en alguna ocasión dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y nuevamente aquí lo vemos, pues, teniendo una práctica contraria a la fe. Y yo creo que Pedro es para muchos de nosotros es el caso de prueba de la fidelidad de Dios. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros, no importa cuántas veces fallemos, no importa cuántas veces nos quedemos cortos a las expectativas de Dios, Él seguirá trabajando en nosotros. Y sabemos que llegaremos a buen término, no por nuestras obras, no por nuestro propio esfuerzo, sino por la fidelidad de aquel que nos ha llamado. No sé, mi hermano José Antonio, si quieras agregar aquí algo adicional. Voy a abrir tu micrófono, mi hermano. Muchas gracias por los comentarios de esta noche. Yo creo que con respecto a lo que dijo nuestro hermano Fer, yo creo que tiene mucha razón que esta distinción clero-laicos de alguna manera parte de este tipo de consideración que se tiene hacia personas, una consideración, hermanos, que el mismo Señor Jesús no nos permite tener. Cuando dice que todos nosotros somos hermanos, que no hay distinción entre nosotros, está anulando esta famosa reputación, como traduce la Biblia textual aquí en el capítulo 2:6 y otras versiones bíblicas. Los que eran de reputación, aunque realmente reputación, pues es más bien una interpretación más que una traducción. Es interesante porque reputación tiene cuando menos dos sentidos. Uno significa la opinión o la consideración que se tiene a alguien o algo. Y por otro lado, reputación también se refiere a prestigio o estima, en que son temidos alguien o algo. Y el Señor no quiere que esta sea la manera en la que nosotros nos relacionemos. Nosotros podemos amarnos y estimarnos profundamente todos, entre todos, considerándonos, como dice el apóstol, a veces parece ser, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, cuando dice que nos demos el lugar unos a otros. Hay una serie de comentarios muy interesantes que dice que tal parecía que los cristianos como que se esforzaban y a veces hasta competían entre ellos mismos por darse el lugar unos a otros. Dice que cada uno entienda al otro como superior a él mismo. Esa es la manera maravillosa. Este es el tipo de relación cristiana que nosotros debemos tener. Nos aproximamos y amamos y somos capaces de dar la vida, hermanos, por consideraciones distintas, por situaciones, miren ustedes qué precioso. Nuestro hermano Omar aquí nos ha encontrado el versículo. Dice: nada hagáis por rivalidad, en Filipenses 2:3. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. Esta es perfecta humildad. Y esta es la clave maravillosa de la manera como la iglesia funciona, donde las rivalidades terminan, donde las diferencias se acaban, donde nos recibimos unos a otros absoluta, plena y perfectamente. Fíjense, hermanos, que esta es la dinámica de la iglesia primitiva.
Y por supuesto, la manera como nuestro Señor estableció esta iglesia primitiva permite que tal cosa suceda. En una iglesia o en una comunidad donde privan las diferencias de tipo jerarquía, de tipo piramidal, de tipo autoridad, hermanos, no puede darse esto que está diciendo Filipenses capítulo 2. Y por la misma razón, Pablo en Gálatas capítulo 2, hermanos, cuando habla de lo que se supone o los que se creen ser algo, no cabe duda de que se expresa con un cierto tono de desdén, pero de desdén no por los apóstoles, insisto, sino es un desdén frente a esta actitud agachona de unos que coronan y adornan la figura del otro, la llenan de prestigio o estima, es decir, reputación. De cualquier manera, aquí, aun si tomáramos la versión de la Biblia textual, los que parecían tener reputación, pues era solamente una apariencia porque ante los ojos de Dios no existe tal reputación. Y bueno, la enseñanza de Gálatas en el capítulo 2 es Pablo enfrentándose abiertamente, porque antes que el prestigio, antes que cualquier otra cosa, en la estima de Pablo, y debe ser la nuestra, está en primer lugar el amor por la verdad del Evangelio, que tiene que ser defendido. Es este Evangelio al que Judas en su carta, en el capítulo 1, nos dice que defendamos. Dice combatiendo, nos diría Judas capítulo 1, dice: a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesús el Mesías, amados, poniendo toda diligencia en escribiros acerca de nuestra común salvación, tuve necesidad de escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Y en este contexto, la fe dada a los santos es justamente la revelación del Evangelio. Es este tesoro de doctrinas maravillosas que los cristianos creemos y debemos vivir. Gracias, hermano. Pues mis hermanos, no sé si alguien tenga algún comentario o observación adicional. Mi Cauri, hermano, mi Cauri. Adelante, Nigauri, déjame. Ya te abro aquí el micrófono. Adelante. Sí, buenas noches. ¿Pueden escucharme? Sí, hermano, fuerte y claro. Gracias, hermanos míos. Me llama mucho la atención dos puntos bien importantes de lo que hemos visto hoy, de lo que el Señor en su misericordia nos ha permitido estudiar en la noche de hoy. Y lo primero que me llama mucho la atención es que a veces no pasamos muy fácilmente por alto el tema de que si predicamos un evangelio diferente, eso también viene para nosotros, o sea, estaríamos siendo malditos, ¿no? Así que lo explica la palabra: el que predique un evangelio diferente
al que Pablo mostraba o enseñaba a todos los hermanos en las iglesias es maldito. No solamente al punto de judaizar o obligar a los hermanos a guardar la ley de Moisés. O sea, porque yo creo que guardar la ley de Moisés era un agregado que decía, bueno, el evangelio más esto. ¿Ok? Ahora, pero me pregunto, Omar hablaba sobre el sacrificio del Señor, que el evangelio se centra en ese sacrificio, y el hermano José Antonio hablaba también sobre la fe una vez dada a los santos, esa fe que, pero en la carta Pablo habla que le manifestó privadamente a estos hombres, a estos hermanos, el evangelio que él predicaba. Y aquí viene la pregunta, ¿no? Este evangelio que Pablo predicaba, muchos hermanos hablan de que no era el evangelio del reino, otros hermanos hablan de que es el evangelio de la gracia, otros hermanos hablan que no era el evangelio que se predicó o que predicaron los 70, y cada hermano dice cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y luego el hermano en Corintios 15 habla sobre, y este es el evangelio que os predico, que os he predicado, lo que le he enseñado, 1 Corintios 15. Pero me pregunto con mucho temor, le pregunto a todos los hermanos, entonces, ¿qué le narró Pablo a los hermanos? ¿Qué les dijo? ¿Lo que está en 1 Corintios? Mostrarle a Cristo a través de las escrituras en el antiguo pacto y en el nuevo pacto y decir que este era el Mesías. O sea, ¿qué le manifestó? Porque ahí se ve que Pablo le manifiesta, mira, esto es lo que estoy predicando. Esto, ¿qué fue, hermanos? O sea, estamos conscientes, verdaderamente sabemos que hemos sido salvos, pero ¿cómo podemos con las escrituras decir, bueno, mira, lo que Pablo le mostró fue esto? Porque nos concentramos mucho en, el tema de judaizar, que los hermanos agregan a la salvación por fe, agregan la ley, que la ley de Moisés, pero ¿dónde está lo que el hermano predicó? O sea, porque yo no veo a Pablo ahí diciéndole, mira, la salvación por fe, y no lo veo a Pablo exponiéndole el evangelio. No veo a Pablo hablándole de la ley de Moisés. Más bien Pablo defendía esa ley de Moisés y decía que la ley de Moisés ya en Cristo no tenía eficacia. O sea, no la echaba por el suelo, sino que ya manifestaba que en Cristo no tenía ningún tipo de eficacia. Pero ¿qué fue lo que le dijo? O sea, ¿dónde está? ¿Por qué? Porque si decimos algo que no tiene que ver con esto, es anatema. Si decimos que porque, por ejemplo, una vez hablamos con un hermano y él decía, no, lo que pasa es que una cosa es el evangelio del reino, lo que el Señor Jesucristo predicó, y otra cosa era lo que Pablo predicaba. Y hermanos, yo creo que el asunto del anatema no tiene tanto que ver con el tema de judaizar o no, porque si nos detenemos en judaizar, tendríamos que decir que cualquier cosa es el evangelio y cualquier cosa no es el evangelio. O sea, el judaizar era que al evangelio le agregaban algo más. Entonces yo quisiera saber si los hermanos aquí podemos con las escrituras
ver esto, ¿no? O sea, que él expuso Pablo. Podemos dar por sentado que lo que le expuso fue lo que está en 1 Corintios 15, o qué le expuso. Gracias, hermano. Mi hermano José Antonio, ¿algún comentario? Sí, hermano. Tengo un comentario porque la pregunta es muy buena. La inquietud de nuestro hermano Nicauri es muy, muy buena y muy digna de comentarse mucho. ¿Cuál era el contenido de la predicación de Pablo? Bueno, nuestro hermano Nicauri menciona primera de Corintios 15. Seguramente mi hermano se refería o se refiere a los primeros versículos donde tenemos una especie como de evangelio en cápsula, donde dice en el versículo 3, porque primeramente os entregué lo que también recibí, que el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, que fue visto por Cefas y después por los 12. Tenemos aquí de una forma diminuta y de una forma muy abreviada, una especie como de forma de credo, y algunos estiman que esto es el primer credo cristiano, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. De una manera muy sintética, ese es el Evangelio de Pablo. Y de una manera muy plena y muy realizada, pues lo tenemos en la misma carta a los Gálatas, la tenemos en la carta a los Romanos, y lo tenemos en todo el cuerpo de escrituras de Pablo. Tenemos ahí una exposición plena y maravillosa de lo que era la predicación del Evangelio de Pablo. Y yo creo que cada generación de cristianos en todas las épocas pues está realmente, ¿qué diré? Tiene como una meta, como una meta deleitosa, una obligación deleitosa, el escudriñar las Escrituras y además corroborar lo que los cristianos en otras épocas han podido ver, han recibido revelación de Dios y han podido ver. O sea, no estamos solos, no cada generación de cristianos está descubriendo el hilo negro, está recién comenzando a ver qué es realmente, cuál es el contenido de la predicación de Pablo. No sea que caigamos en el anatema. Ha habido una multitud de cristianos, hermanos, y el acervo que tenemos nosotros es de una inmensidad impresionante. Yo tengo muy presente alguna vez cuando estuve en un seminario de los Estados Unidos muy grande que tenía una biblioteca que contenía, cuando llegué me quedé verdaderamente pasmado, no solamente por la belleza del lugar, por la dignidad del lugar, sino cuando le pregunté al bibliotecario que cuántos libros tenía la biblioteca y me dijo, mire usted, son más de 2 millones de títulos diferentes, sin contar todos los escritos que tenemos nosotros en microfiche, que están todavía sin publicar, sencillamente de los reformadores, de los siglos XVI y XVII, el famoso Corpus Reformatorum, un acervo inmenso de cientos de miles de páginas que se tienen en forma de fotografía. Y me acuerdo que le preguntaba a este señor, bueno, pero esto incluye libros también de ciencias, de ciencias naturales, no sé, de medicina o de ingeniería o de arquitectura. Me dijo, no señor, me dijo, esto que usted ve aquí, me dijo hermano, esto que usted ve aquí es nuestra herencia cristiana. Esto que usted tiene aquí
es lo que se ha producido al paso de 2000 años de muy devota observación de las Escrituras. Esta es nuestra herencia. Esto me pertenece a mí, le pertenece a usted. Esto es lo que ha generado el pueblo de Dios a lo largo de toda su historia. Y sí, aquí hay obras verdaderamente de belleza, calidad y profundidad extraordinarias. Me gustó mucho lo que me dijo aquel hombre. Pero como muchos, no sé, por ejemplo, pienso en las tribus de África o pienso en otros lugares del mundo donde no se tiene acceso a este acervo, como sea, tenemos nosotros al Espíritu de Dios que ha prometido llevarnos a toda la verdad. No estamos solos y el Señor siempre cumple sus palabras. Puede ser que no tengamos una profundidad maravillosa en muchas cosas, pero podemos estar seguros y ciertos de que el Señor sabe administrar su verdad para la salvación. Y por supuesto, como dice nuestro hermano Micauri, no ha faltado quien, por ejemplo, diga que Cristo ha predicado un evangelio, el evangelio del reino o un evangelio de ley, y que Cristo predicó un evangelio de gracia, sin darse cuenta que semejante división lo que hace es separar con un abismo infinito el mensaje de Cristo y el mensaje de Pablo. Pero saben ustedes, hermanos, que ha habido en la historia de la Iglesia, sobre todo recientemente, y quiero referirme a un libro estupendo escrito por un anglicano, por cierto. Ahora les digo el nombre, estoy tratando de recordarlo, en el que muestra con cientos, literalmente cientos de ejemplos tomados de los evangelios, de los 4 evangelios y de las cartas de Pablo, cómo es que el mensaje de Cristo es idéntico al mensaje de Pablo. Es el mismo mensaje, es el mismo evangelio. No hay 2 evangelios, hay uno solo. Y los ejemplos son tan hermosos, son tan claros, que verdaderamente pueden dejarnos estupefactos, esa es la palabra. Multitud de cosas que Cristo nuestro Señor dijo, que Pablo dice, probablemente con otras palabras, pero es lo mismo. Hay una unidad maravillosa que vincula las palabras de Cristo y las palabras de Pablo. Yo creo que aquel dicho de nuestro Señor de que les dijo a sus apóstoles, tengo tantas cosas que deciros, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Consolador, cuando venga el Espíritu Santo, dice, hoy Él os enseñará todas las cosas. Y tengo yo la firme impresión, claro, es mi opinión personal, de que esta promesa de Cristo se cumplió de una manera perfecta en los escritos del Nuevo Testamento. De una manera particular, Pablo, que recibe una revelación del Espíritu verdaderamente profunda. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ponernos humildes y pedirle al Señor algo que ciertamente no nos va a negar, porque no le podemos, ¿qué padre hay que le pida, qué hijo hay que le pida a su padre un pan que le dé a cambio una víbora? O que le pida un huevo, dice, y a cambio le dé un alacrán. No, hermanos. Podemos nosotros descansar en la misericordia, en la bondad de Dios, en el deseo que Dios mismo tiene de que su mensaje sea conocido y de que los santos todos lleguemos a la unidad de la fe. En el camino, pues nos vamos a encontrar con muchos herejes, con muchos necios, ciertamente, y con gente que afirma cosas que no ha podido ni siquiera entenderse, que hablan de lo que no conocen y afirman lo que no saben. Pero, hermano, ¿cuál sería el mensaje de Pablo cuando se encerró con aquellos líderes judíos? Bueno, yo creo que en primer lugar tuvo mucho que ver con el contexto.
Es decir, Pablo había viajado a Jerusalén para discutir un asunto muy concreto que tiene que ver con el lugar de la ley en la vida de los creyentes. ¿Debemos estar bajo la ley o no? ¿Debemos circuncidarnos para ser salvos o no? Yo creo que fundamentalmente fue esto, amén de que seguramente, porque no lo sabemos, pero podemos con confianza afirmarlo también, que Pablo dio una reseña de las verdades que el Espíritu de Dios, que Cristo mismo le reveló con respecto a su persona, con respecto a la salvación, a la santificación, con respecto a las últimas cosas, con respecto a su naturaleza, con respecto a muchas, muchas otras cosas. Decíamos que Pablo, de cualquier manera, aun cuando los líderes de Jerusalén no le hubieran dado su aprobación, esto no hubiera hecho que Pablo se silenciara, aunque hubiera hecho muy complicada la predicación del Evangelio. Pero tan el Evangelio de Pablo es el Evangelio de los apóstoles, tan coincidieron exactamente que le dieron la mano a Pablo reconociéndole como un apóstol igual que ellos. Yo sé que queda mucho, mi Cauri querido, por comentar aquí, y quizás lo que he dicho pues son, espero que no hayan sido perogrulladas y que de alguna manera haya avanzado, aunque en tu pregunta, aunque sé perfectamente que quedan aspectos que deben tratarse más a fondo. Te doy estas palabras con todo mi corazón, hermano. Hermano Nicabre, si tienes alguna, ¿quedó alguna duda? ¿Me escuchan? Sí, adelante, hermano. Sí, bueno, gracias, José Antonio. No es una cuestión de dudas, no hay ninguna duda. No tengo ningún tipo de duda. Verdaderamente es algo que debemos profundizar y qué bueno que, como tú dices, José Antonio, no estamos solos. El Señor ha prometido guiarnos a toda verdad, y qué bueno que la iglesia, el Señor dotó hombres para que podamos tener una herencia en ese aspecto, no considerando esto como dogmas, sino que ciertamente estos maestros se han levantado y han dejado su testimonio, y debemos respetar estas cosas, y qué bueno que el Señor ha cumplido su palabra, ¿no? Recuerdo que a nosotros se nos dijo mucho que la ley era un tutor que nos llevaba a Cristo en un momento determinado. Otros judaizantes, este tipo de cosas, pero gracias a Dios hay también muchas otras cosas, como dice Juan, que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, supongo que ni en el mundo entero cabrían los libros escritos, y qué bueno que el Señor nos ayuda y nos enseña. Qué bueno, y creo que Pablo siempre nos mostró el amor de Cristo, la reconciliación que podemos obtener a través de Él con el Padre, y qué glorioso que el Señor, el Paracleto, nos los ha enviado. Gracias, hermano.
Bien, yo pido disculpas en nombre del hermano Marco. Él tuvo que abandonar la computadora por un momento, así es que por él pido disculpas. Estoy encargado de continuar. Si hay alguna pregunta, los participantes que quedamos, ahí está Manuel solamente, los demás ya han emigrado. Si no hay nadie más para hacer preguntas, pues yo le voy a pedir al hermano Nicauri, por favor, que pueda retornar a abrir su micrófono y nos despide en oración, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu evangelio. Pues, gracias porque nos has dado a Cristo, Señor. Gracias porque ahora cohabitas con nosotros, Señor. Gracias porque has perdonado y sigues perdonando nuestros pecados. Gracias, Señor, porque verdaderamente eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, yo te ruego por cada uno de los hermanos que estuvimos esta noche, para que esta palabra, Señor, dé fruto a 100 por 1. Te ruego también, oh Dios, por Venezuela, Señor, para que tú tengas misericordia de esa nación y de los hermanos que aún están allá. Te ruego, Señor, por mi hermano José Antonio, Omar, Manuel y todos los hermanos, Señor, que estuvieron acá, por nuestras familias, para que seas tú ayudándonos y sigas tú, Señor, ayudándonos a avanzar en tu evangelio. Todas estas cosas te las pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.